rosa eterna es porque lo llaman rosa eterna. Su nombre es rosas preservadas. Están tratadas con alguna fórmula, que no sabemos qué es lo que es, para que la rosa no se estropee. Es una rosa fresca, por ejemplo en el caso de las de color azul, negra, están teñidas, como se tiñe la flor fresca también, y luego tratada de forma que se queda igual, como si estuviera fresca. Y me comentas que no sabéis cuál es la fórmula con la que se consigue ese resultado. No lo sabemos. No lo sabemos porque aunque en internet te dan algunas fórmulas, pero luego no cuadran, porque si te dice que tienes que meter la rosa en agua, ¿no?, para que absorba ese líquido, con algún producto, pero te dicen 4 meses. En 4 meses una rosa se estropea, o sea que no es de verdad. O sea que a vosotros os llega o hacéis pedido de lo que es la flor en sí, y luego ya una vez que tenéis la flor aquí, la trabajáis para hacer diferentes adornos, no entiendo. De acuerdo, eso es. Yo compro la flor, que bien puede ser la de que viene en el estuche o en el tallo, o solamente lo que es la cabeza, que viene en cajitas, ya luego nosotros la preparamos en los cacharros de cristal, o en cualquier cacharro sin que sea bonito para regalar a las mujeres. ¿Y cómo te suelen hacer los pedidos de las rosas eternas estas? ¿Eso en envases de cristal, en rosa suelta? ¿Cómo les gusta más a la gente? En el envase de cristal. O sea, bien en la copa, en el jarrón, en la de estos de los pasteles, los jarrones grandes con las rosas. O sea, a la gente le gusta más adornaditas, arreglar en el cacharro de cristal. Y supongo que eso tendrá, en función de la decoración que tenga, pues variará de precio, ¿no? Claro, y en la cantidad de flores que lleve, el tamaño del cacharro de cristal, que es lo más caro también, eso es lo que le encarece. Y ahí no hablamos de animales de compañía, ¿vale? Estamos hablando de otro tipo de animales de explotación. Hay requerimientos, ahora que lo menciona también, porque Chiclana se entremezcla mucho lo rural con lo urbano. Entonces tenemos muchos requerimientos por molestias, por ejemplo, de gallos. Aparte del tema de los perritos sueltos y el tema de los perritos abandonados, tenemos ladridos de perro, tema de ruido, ¿de acuerdo? Y también por molestias de gallos. Personas que tienen gallo, imagínate, a las 5 de la mañana se pone ese gallo a eso. Y lo que es el tema de caballos y los equinos, eso va ya por otro registro, ¿ven?, que lo lleva la Junta de Andalucía, la Oficina Comarcal Agraria, ¿de acuerdo? Es quien lleva todo el registro, pero ya estamos hablando de animales de renta, que es una cuestión diferente. Y ya esas actuaciones se derivan hacia el Servicio de Protección de la Naturaleza, que aquí en Chiclana, pues como sabes, la Guardia Civil quien lleva el tema. Zona de Chiclana tan característica, con este escenario que tenemos aquí, que es el río Iro, y hemos venido aquí precisamente para hablar de un aspecto importante en la salud de la ciudadanía, que es la depuración de sus aguas. Cuéntanos, Jesús, ¿por qué has escogido este escenario para hablar de este asunto? Bueno, el río ya desde el inicio tuvo un problema de contaminación importante por los vertidos que se producían directamente a él, y fue ese motivo, esa apariencia del río contaminado, rojo, rojizo, el que motivó que en su momento los responsables políticos tomaran la iniciativa de ejecutar y poder realizar la primera depuradora de la provincia que se ejecutó en la provincia, que es la depuradora del Torno, ¿no?, que es la que tenemos, ¿no? Gracias a esa obra emblemática que se ejecutó hace ya 30 años, pues tenemos un río que ha ido mejorando año tras año
y la verdad es que bueno, que ahora mismo podemos mirar al río y no vivir de espaldas al río, ¿no? Que es lo que se ha ido haciendo al principio, ¿no? Jesús, hablamos con usted, contigo, si me permites que te tutee a partir de este momento, porque eres la persona responsable por parte del Ayuntamiento de Chiclana de la calidad de las aguas y del área esta de depuración. Nos acabas de explicar que la depuradora de Chiclana fue hace 30 años la primera que surgió en la provincia. En este momento, en la actualidad, en Chiclana, ¿cuántas plantas depuradoras de agua existen? Bueno, tenemos la peculiaridad de que tenemos 2 depuradoras de aguas residuales, cuando lo habitual es que cada municipio tenga una, ¿no? Y eso es debido a que tenemos, bueno, por un lado las aguas es concentrada alrededor del núcleo urbano, pero luego también tenemos un desarrollo en la zona costera, ¿no? Entonces tenemos otra depuradora en la zona de la Barrosa, que es la depuradora de la Barrosa. ¿Y cuál es el sentido en sí, aunque sé que puede parecer una pregunta de perogrullo, pero cuál es el sentido en sí de la depuradora de agua? ¿Qué significa exactamente depurar el agua? Bueno, una depuradora no es otra cosa que una instalación de descontaminación, ¿no? Lo que nosotros pretendemos con esta instalación es que todas esas aguas que se han usado en nuestras casas y a las que se le han ido aportando una serie de contaminantes, bien cuando fregamos los platos, bien cuando nos duchamos, bien cuando ponemos una lavadora, pues todos esos residuos que lleva el agua y que el agua arrastra, al final, antes de devolverlo al río, tenemos que descontaminarla, ¿no? Y eso es lo que hace una depuradora, eliminar toda esa suciedad antes de devolverla al río. Entonces, desde que nosotros utilizamos, por ejemplo, abrimos el grifo en casa, hasta que llega a la depuradora, ese agua, ¿por dónde va pasando? Bueno, nosotros tenemos una serie de redes, ¿no? Que son redes de saneamiento, que van conduciendo, van recogiendo todas las aguas que salen de la vivienda y van siendo, o bien se van transportando, o bien por gravedad, o bien a través de estaciones de bombeo, como las que tenemos aquí detrás, y van impulsando toda esa agua residual hasta la depuradora, en este caso la depuradora del Torno, que es la que tenemos más cerca. ¿Son redes paralelas a las redes de abastecimiento o están completamente diferenciadas? Está completamente diferenciada, es decir, hay normas estrictas además que obligan a una distancia de seguridad, a que no existe un trazado paralelo y bueno, de hecho también hay otras redes que son las redes de aguas de lluvia, las redes de pluviales, que esas no van a la depuradora, sino que sí, esas sí van directamente, las aguas de lluvia sí van directamente arriba. Tenemos las redes de abastecimiento por un lado, que sí están identificadas, las redes de saneamiento que llevan las aguas contaminadas a la depuradora y las aguas de lluvia que sí que devuelven el agua al río. Entonces, el final último del agua, y cuando digo final me refiero a su último recorrido, es precisamente el río, ¿no? Que era a donde iba hace 30 años, pero ahora va limpita, ¿no? Eso es. Ahora ya devolvemos esa agua pues como tiene que ser, ¿no? Además, ya no solo es una cuestión de repercusión sobre el río, sino también tenemos aguas abajo, tenemos un parque natural que también hay que protegerlo, ¿no? Una zona sensible y hay que protegerla con esa calidad de agua de la depuradora que se vierte. Y por intentar explicar a la ciudadanía la importancia en sí que tiene la depuración de las aguas, tal vez lo más fácil sería recordar precisamente cómo estábamos hace 30 años, pero ¿cuál sería, cómo afectaría a nuestra salud el hecho de que el agua no estuviera depurada cuando cuando llega al río? Cuando la desechamos. Fundamentalmente, cuando tú viertes un agua a un medio receptor, lo que estás condicionando o estás modificando son los posibles usos que tú puedas hacer sobre ese agua, ¿no? Ten en cuenta que aguas abajo, como he dicho, hay un parque natural donde hay uso acuícola, hay actividades de ocio y recreativo. Pues ninguna de esas actividades se podrían dar, náutica, actividades náuticas o actividades, como he dicho, de la acuicultura, pues estarían afectadas por los vertidos de la depuradora. Y luego está el aspecto puramente ambiental, ¿no? de fauna, y que sí condicionaría, bueno, pues el aspecto del río y un rechazo también, ¿no? Social. Hay una parte que nos llamaba la atención cuando mirábamos la historia de la ciudad en su relación precisamente con el río, y es el hecho de que las viviendas que se sitúan alrededor del río antiguamente se colocaban de espaldas al río, ¿no? Que era una manera como de intentar no percibir los olores que llegaban del río. Eso era la época cuando no estaba depurada. Ahora precisamente se intenta lo contrario, ¿no? Recuperar ese escenario tan bonito que nos ofrece el río. Sí, de hecho hay una plataforma, un colectivo de personas que están intentando
bueno, que se viva más hacia el río, ¿no? Son personas que yo creo que están haciendo una labor importante y creo que sí, que es importante que la ciudad vuelva a mirar al río, ¿no? Hace poco se conmemoró también el 50 aniversario de la inundación que se produjo en el río. Y bueno, y se hablaba, los responsables políticos hablaban en esos términos, ¿no? De la importancia de volver a mirar hacia el río, ¿no? Y no de espalda a él, ¿no? Para la ciudadanía que no comprende técnicamente cómo funciona a lo mejor la depuración de las aguas, ¿puede ser un buen síntoma de la calidad medioambiental del río el hecho de que podamos ver flores, vegetación, los patos, por ejemplo, que tenemos ahí ahora mismo a la verita nuestra? Hace un ratito había una garceta real que se ha escapado, habéis visto las cámaras, la chiquilla es tímida y se ha ido justamente cuando me empezó a grabar, pero sí que puede ser un buen síntoma, ¿no?, de su buen estado de salud. Sí, un indicador de esa calidad del agua y de la mejora del río es precisamente la cantidad de avifauna, ¿no?, que podemos observar en su cercanía, ¿no? Y bueno, de eso yo no soy experto, ¿no?, pero sí que hay compañeros que se dedican a eso y lo han contrastado, ¿no? Hemos visto que se han observado espátulas en zonas altas del río, la cantidad de anas de patos que hay también cada vez mayor, así que todo eso es un indicador de que el río está mucho mejor. Y entonces, Jesús, teniendo en cuenta que en Chiclana tenemos ya la depuradora, que podemos observar que hay calidad ambiental suficiente en cuanto a la depuración de las aguas en el río y demás, yo ya como ciudadana abro el grifo, friego o hago lo que tenga que hacer y me despreocupo, ¿no? Ya la depuradora vendrá y lo hará todo, ¿no? Bueno, no debería ser así, ¿no? Aquí todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y todos tenemos que colaborar un poco, ¿no? En esa línea, bueno, nosotros tenemos problemas en las redes de saneamiento, problemas derivados de mal uso de las redes de saneamiento, en el sentido de que, bueno, se tiran o se desechan cosas por las redes por el váter, en este caso, por las redes de saneamiento, que deberían de ir a lo que sería el bombo de basura, ¿no? Lo que serían residuos sólidos urbanos, y en esa línea pues tenemos un problema, yo creo que bastante importante con lo que serían el arrojo de toallitas a la red del alcantarillado, ¿no? Muchas de esas toallitas aparecen en el etiquetado que son degradables o que se descomponen, pero el tiempo de descomposición de esas toallitas es mucho mayor de lo que realmente tarda esa toallita en llegar a la depuradora, con lo cual nos generan problemas de atasco en las redes, en las bombas, y bueno, y problemas de mantenimiento que se subsanan porque no tienen un impacto en cuanto a que realizan ningún vertido, pero que sí tienen un impacto en el mantenimiento de las redes, ¿no? La toallita es uno de los residuos que más trabajo cuestan eliminar. Aparte de las toallitas, ¿hay algún otro residuo que deberíamos de tener en cuenta, no desechar por el grifo, por el váter? Sí, otro de los residuos que se suelen tirar son los aceites. Los aceites. Los aceites de cocina. Y en los aceites de cocina, bueno, pues al final un aceite usado que genera, aunque la planta depuradora tiene su sistema de eliminación de grasa y aceite, pero bueno, en definitiva esos aceites, en determinadas zonas, si se concentra, también puede ocasionar problemas de atasco, ¿no? Y el abuso de los detergentes, que también generan, los detergentes en las redes forman ciertas pelotas, y a veces también generan algunos problemas. Así que quizás el aceite y los detergentes sean, junto con las toallitas, los residuos más importantes, de donde nosotros también desde nuestro hogar podemos hacer con un poco de conciencia un mejor uso de ellos y ayudarnos de alguna manera a que la gestión de las redes sean más adecuadas y sean mejores. Básicamente estoy pensando en que a veces, pero a gran escala, ¿no? Tal vez sea pensar en los elementos que atascan nuestras tuberías en casa, ¿no? Y que de vez en cuando tenemos que abrir la poceta para sacar, ¿no? Pues eso mismo, pero a gran escala y a nivel de la ciudad. Vaya, si a nosotros en casa por el uso continuado de los geles y se van haciendo pelotas con los pelos y demás, pues eso, pero a gran escala al final hace una gran pelota, ¿no? En la que al final hay que invertir también dinero, que además es de todo, supongo. Sí, bueno, de hecho la mayoría de las veces ocasiona ante un atasco en la comunidad de propietarios, en la casa del vecino, antes que en la red nuestra, pero bueno, en otras ocasiones, pues esas pelotas, esas madejas de toallitas sí que es cierto que generan esos problemas.
Como te decía, esos problemas generan unos atascos algunas veces por ejemplo, unos problemas en las bombas de impulsión, que al final pues, ocasionan que tengamos que estar nosotros pues pendientes de esas incidencias, ¿no? ¿Tú crees, Jesús, que si pedimos los permisos que hacen falta y demás, nos dejarían ir a la depuradora para que podamos enseñar algún día, pues bueno, los diferentes ciclos por los que pasa el agua antes de que llegue al río? Claro que sí. Pues, ¿eso qué hago? ¿Lo pregunto en prensa? ¿Te lo pido a ti? ¿Te firmo un papel? No, eso vamos sobre la marcha, lo vemos. Ah, vale, qué bien, venga. Venga, pues venga, vamos para allá, vamos para allá. Fan fan. Ay, qué bonita, ¿eh? ¿Cómo se llama la perrita? Lobby. Lobby. ¿Y tiene ese nombre? Ven, llámala, ven. Dile Lobby, ven. Un perrito. Es un niño, a ver. Hola, Lobby. ¿Lobby de Lobito? Sí, ¿Sí? ¿Tú cómo te llamas? María. María, ¿cuánto tiempo lleva Lobby con usted? Pues un año y medio, un añito y un par de meses más o menos. Es chiquitito. Sí. Qué guay. ¿Y qué tal la experiencia? No, tranquila, vas a Ah, animarle, vale, no te preocupes. ¿Qué ¿Qué tal la experiencia? Súper bien, súper bien. ¿Sí? Sí. ¿Siempre habéis tenido mascotas en casa? Sí, desde que era pequeña. Siempre uno tras otro. ¿Siempre perrito o tenéis más tipos de mascotas? No, perro. Perro solo. Oye, ¿y la parte esta de hacer pipí, caca y eso, cómo la lleváis? Vosotros sois responsables, ¿no? Y recogéis la Sí, caca y demás. por supuesto. Siempre la bolsita en el bolso y cuando hace caca en la calle lo recogemos y lo tiramos a la basura. ¿Tú crees en general que somos en Chiclana limpios y respetuosos y responsables con los animales en ese sentido? No. No siempre. No. Hay alguna gente, pero la mayoría no. Pasan del tema. Vamos, que se hacen caca y no lo recogen. Pasa. La verdad. Cada vez se va viendo más, pero todavía no. Poquito a poco. Pues vamos a decir allá, Lobby, ven. Lobby. Venga, Lobito. Lobby, ni qué cara, antes que esto se puede aguantar. Llega a casa ya. Claro, Estaba cansado está ya de bonito. mañanero. Pues muchas gracias, María, por Venga, atendernos. de nada. Venga, hasta luego. Chao. El perro Ronnie. Ronnie, ¿y tiene ese nombre por algún motivo? No, los niños. ¿Cuánto tiempo lleva con ustedes, Ronnie? Pues 10 años. ¿Y siempre lo saca usted o también lo sacan los niños? Porque la responsabilidad es compartida. Es compartido. Normalmente lo saco yo porque es el que estoy en casa ahora, ¿no? Pero vamos, normalmente es compartido. ¿Siempre habéis tenido mascotas en casa? Sí. ¿Cómo se llama usted? Pepe Benítez. Pues Pepe, muchas gracias por atendernos. Vamos a saludar a Ronnie. Ronnie, ven. mira. ¿Sí? Mira. Hola. Mira la cámara, dile a la cámara. No tiene ganas. Mira. Hace cositas, Ronnie. Mira, Ronnie, mira la cámara, mira. Se sienta. Mira, Nazarelloso. Mira qué guapo. Pues muchas gracias, Pepe. Hasta luego, Ronnie. Mira, ay, ¿el ladrillo, que no? le da miedo el No. ruido. ¿A que sí? Está con el sonido, sí. Claro, Es también el ruido. lo único. Muy bien. Por lo demás, nada. Pues muchas gracias, Pepe.